Bendiciones para todos. Iniciamos hoy lunes 10 de marzo del 2025. Agradezco a la ponente de hoy, María Aide Rodríguez, nuestra querida maestra, que ha condescendido a grabar hoy la enseñanza. Ayer estuvimos en línea, pero desgraciadamente la tecnología falló. Una de las aplicaciones correspondientes se trabó y no se pudo grabar el mismo, entonces ha condescendido ella junto con los que están presentes de entregar esta bendita y hermosa enseñanza que se fundamenta en el libro de la vida verdadera. Como lo habíamos anunciado en la invitación, la enseñanza corresponde a la número 18 del tomo 1, donde ella sacó un extracto y un gran tema hermosísimo que se denomina dignos de ejemplos de grandes espíritus. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto y esfuerzo para todos los que oyen estas grabaciones y que se encuentran en diferentes estados de la República Mexicana y fuera al norte y al sur del continente. Les mandamos un afectuoso, un fraterno y un caluroso saludo para unificarnos en ustedes en oración y escuchar la enseñanza que correspondía al domingo pasado, que fue ayer. Bien, Leti, perdón, María Aide, te doy la línea, eh, te cedo el micrófono para que inicies con la plegaria, los segundos para unificarnos en silencio e iniciar la enseñanza de hoy. Adelante, por favor, línea abierta para ti. Gracias, hermano José Manuel. Saludo a todos mis hermanos que en este momento dispuestos están a escuchar la enseñanza divina de nuestro Padre muy amado, Jesús de Nazaret. Él que ha entregado en este tercer tiempo esta palabra que será la multiplicación infinita para toda la humanidad, y que en este momento quienes estamos congregados la escucharemos, pero será compartida para todo el universo, para todos aquellos que posteriormente nos escucharán. Es la palabra divina, es la palabra de la eternidad, es la palabra que nos llena de gozo y que alimenta nuestro espíritu. Hoy, queridos hermanos, vamos a hacer primeramente la oración para acercarnos a nuestro Padre, para darle gracias infinitas por estos instantes en que nos permite elevarnos y sentir su manifestación a través de ese verbo divino que comparte con nosotros sus hijos. Oremos, hermanos. Es el momento de pedir, es el momento de dar gracias, es el momento de acercarnos a Él a través de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Oremos.
Gracias infinitas, hermanos amorosos. Voy a compartir con ustedes del libro de vida verdadera un extracto del tomo 1 de la enseñanza número 18 y los párrafos son del 33 al 59. El título recibe el nombre de dignos ejemplos de grandes espíritus. A lo largo de la lectura se darán cuenta que esos ejemplos de esos grandes espíritus pertenecen a aquellos sus seguidores del segundo tiempo, sus apóstoles. Bien, escuchemos, hermanos. El espíritu que verdaderamente conoce su destino transmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y participe en su misión. Mas cuando llega el instante de dejar la envoltura en la tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa es la ley. Ni le importa cómo muere el que fue su cuerpo, si de enfermedad, de vejez o destrozado. Él sabe que su misión está antes que todo. ¿Sabéis cómo murieron mis apóstoles del segundo tiempo? ¿Cómo acabó Pedro y todos los que me llevaron en su corazón? Pedro murió en una cruz y dijo que no era digno de morir como yo. Pidió morir con la cabeza hacia abajo. ¿Y quién impulsó a Pedro y le dio la fuerza, la firmeza y la serenidad para sufrir su martirio? Su verdadero ser, el Espíritu, que es Hijo de Dios y sabe dominar la debilidad de la materia. En la hora suprema, Él se manifestó sereno, tranquilo como su Maestro, cuando exclamó en la cruz: todo está consumado. Si analizáis esos ejemplos, tendréis la convicción de que el hombre es más espíritu que carne y que cuando éste se ha espiritualizado, la carne es sumisa a los supremos mandatos de mi ley. Para los que alcanzan esa evolución espiritual, están abiertas las puertas del reino y llegan a él sin un ay, sin una queja, con esa obediencia, con esa resignación y amor, llegaron a la presencia del Padre aquellos discípulos. ¿Y vosotros? ¿Cuándo vais a obedecer el llamado de vuestro espíritu? ¿Tenéis miedo al dolor, a todo lo que alcanza a la materia? Porque no estás plenamente poseídos de la verdad. Porque si así fuere, ¿quién podría impediros que hablaseis y manifestaseis la verdad, aunque se os amenazara con la muerte? ¿Sabéis por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? Por hablar con la verdad,
por apegarse a la justicia y señalar las lacras de los que se dicen reyes en el mundo y están sentados en un trono de podredumbre. Mas si los grandes espíritus tienen grandes dolores y se elevan por sobre la desgracia, la miseria, el dolor y la muerte, y cumplen tan dignamente su misión, ¿quiénes sois vosotros que amanecéis gimiendo y anochecéis llorando de inconformidad o de rebeldía? Sois carne y solo carne, porque aún no sabéis elevaros sobre el dolor y sobre todo lo que llamáis desgracia. Es bueno que analicéis todo cuanto hoy os he dicho. Comprended que mientras más alto habite el espíritu encarnado, menores serán sus penas y los efectos del dolor sobre su materia. A Juan el apóstol le sumergieron en aceite hirviendo y no murió. El poder del espíritu que se había elevado hacia el Padre se manifestó, restándole al fuego su poder. Le apartaron de allí y cuando vieron que no recibía ningún daño, le desterraron y aún así él siguió cumpliendo los altos designios del Señor, sin que aquella prueba le detuviera en su cumplimiento espiritual. Vosotros, que hoy me escucháis y de los cuales saldrán mis nuevos discípulos, os acobardáis ante las pruebas y tratáis de alejaros de mi senda. ¿Hasta cuándo lograréis llevar mi doctrina en el corazón y ser capaces de dar vuestra vida por testificar la verdad? ¿No os bastan los ejemplos de tantos mártires que han dado su vida por el amor a la humanidad, por sostener la verdad o defender la justicia? Nos bastan aquellos ejemplos para comprender de lo que son capaces mis discípulos. Vosotros os molestáis si el aire sopla más fuerte de lo que deseáis. Si el sol calienta demasiado, protestáis. Y si las nubes lo ocultan, no estáis conformes. Si hay tempestad, os refugiáis renegando. Y si la tierra se estremece, salís huyendo de pavor. ¿Sois acaso el pueblo nacido para reinar en un trono y que los elementos de la naturaleza os obedezcan vuestro mandato, solo para vuestro beneficio? Los elementos os obedecerán cuando cumpláis con mi ley y me lo pidáis para beneficio de vuestros hermanos. Quiero que cada uno sea un apóstol de la verdad, que seáis útiles en la vida, porque habéis venido al cumplimiento de una misión que está dentro del plan del Creador. En este tiempo os digo
el trigo de mi enseñanza abundante y aún está sin sembrar. Llorad si tenéis amor por esta labor, porque el sembrador divino que os dio su simiente y os mostró las tierras, aún sigue solo. Llorad y que vuestras lágrimas sirvan para regar los caminos donde más tarde iréis a trabajar. No temáis si fueseis heridos por vuestros hermanos. Aquello que vosotros llamáis ofensa es un bien que os hace, es una ayuda en el cumplimiento de vuestra misión. ¿No sabéis que los que están en el camino de evolución tienen que sufrir? ¿No sabéis que todas esas flaquezas el espíritu no debe tomarlas en cuenta porque son pequeñeces que solo atañen a la materia? Yo os quiero fuertes ante la vida, ante las vicisitudes y los sufrimientos. Fortaleceos en la práctica de la caridad y no os importe que os juzguen en esta o en aquella forma. Vosotros no tenéis necesidad de decir lo que sois, solo debéis de estar preparados para entregar la caricia, la caridad y los labios dispuestos a manifestar la dulzura, el sano consejo y el perdón. Vuestro destino es caminar por la tierra haciendo el bien. Comprended que la creación material que llamáis universo es morada de espíritus en evolución, es morada de perfeccionamiento. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido su misión. Toda la fuerza que animó a los seres y dio vida a los organismos volverá a mí. Toda la luz que iluminó a los mundos retornará a mí, y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la creación será en el Espíritu del Padre y una vez más en mí. Aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en los hijos del Señor, porque de los dones que os di, nunca seréis desheredados. Sabiduría, vida eterna, armonía, belleza infinita, bondad, todo esto y más será en los hijos del Señor cuando habiten con Él la morada perfecta. Hoy os encontráis lejos de aquella meta. Prueba de ello es que en la tierra
vengo a reclamaros lo que habéis hecho de vuestro espíritu. Y cuando llegáis al valle espiritual, reclamo al espíritu lo que hizo de su cuerpo en su paso por el mundo. Mientras seáis párvulos en medio de esta lección, estos mundos, esta naturaleza, esta vida material tendrá que existir. Como Dios, os ilumino y os conservo. Como Padre, os amo y os espero. Como Maestro, os enseño y os conduzco. Mas como juez, os juzgo inexorablemente. Hay quien diga que me asemejo a un rico avaro, que todo lo quiere para sí, porque todo lo cuida, lo guarda y lo reclama. Mas en verdad os digo que así como en el mundo todo cuanto puse en él fue para vosotros y no para mí, así en la vida eterna todo lo conservo para cuando entréis en ella y seáis sus poseedores. Hermosa enseñanza, la que nuestro Padre nos entrega el día de hoy y se despide como siempre lo hace después de entregarnos su palabra. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, hemos escuchado la palabra de nuestro Padre refiriéndose a lo más importante para Él, que es el Espíritu, aquel que nos ha entregado para poder llegar a la tierra a través de una envoltura. Pero quiere que ese espíritu sea fuerte para que cuando los momentos decisivos estén aquí con cada uno de nosotros, no nos importará si preparados estamos para poder seguir su ley y encontrar que la materia no es tan importante si estamos con la gran fortaleza del espíritu y que ninguna enfermedad nos haga sentir que es una prueba tan grande en donde el espíritu no nos acompañará. Moriremos quizás también por el cúmulo de años que nos acompañen en esta vida material. Pero tampoco nos importará porque su palabra nos ha alimentado. Y si nuestro cuerpo tuviera que estar destrozado, habríamos de entender a través de ese espíritu lleno de fortaleza que hemos cumplido con una misión: entregar un cuerpo. ¿Pero qué es el espíritu? ¿Y qué camino vamos a seguir conociendo la palabra de nuestro Padre? Él nos dice
en estos ejemplos de sus apóstoles, que él escogió 12 en el segundo tiempo y que en ellos están representadas las virtudes y las flaquezas humanas. ¿Serán como las nuestras? ¿Tenemos virtudes, hermanos? ¿También tenemos flaquezas? Pues bien, que en el segundo tiempo de esas virtudes se sirvió para ejemplo y servicio de la humanidad, recordando que la gran misión que tenían esos 12 apóstoles era entregar la enseñanza, y aprovechó también sus imperfecciones para darnos grandes enseñanzas de incredulidad. Ahí, hermanos, encontramos a cada uno de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál era la personalidad de esos 12 apóstoles? Quizás explicándoles a ustedes puedan sentir que se ubican en alguno de ellos. Andrés era un hombre afable, tranquilo, amigable, sonriente y de buen carácter. Bartolomé tenía una personalidad extrovertida, pero era místico, soñador, pero también muy olvidadizo. Vivía enamorado de una visión, de un sueño, de la idea del reino de los cielos. Por eso era místico. Felipe era un tipo muy práctico, pero siempre cauteloso. Andaba con mucho cuidado y caminaba con pies de plomo, como lo decimos ahora. Era muy meticuloso, detallista, y eso casualmente lo llevaba a ser práctico. Él no se entregaría a cualquier movimiento religioso. Fue Jesús el que lo buscó y lo encontró en Galilea y le dijo, sígueme. Mateo tenía una habilidad increíble para los cálculos, para los números. Era de mente muy ágil y cuando se trataba o se trazaba metas, se obsesionaba por conseguir. Pero era republicano, era recolector de impuestos y por ello era mal visto y designado como avaro. Simón era un hombre de mentalidad militar. Terminó transformándose en un ser con mentalidad misionera, como lo espera nuestro Padre de nosotros. Santiago el mayor era pescador, trabajaba con su padre. Jesús lo llamaba hijo del trueno por su recia personalidad y temperamento ardiente. Es uno de los dos, junto con su hermano, que pretendieron, en primer lugar, llegar al reino de los cielos. Santiago el menor es el apóstol más desconocido de todos. Solo aparece en la lista de los 12
representa en la humanidad a todos los donadie que trabajaban para Cristo sin reconocimiento alguno. Santiago fue el primer apóstol que selló con su sangre la verdad de la religión cristiana. Juan, con espíritu sensible, era cascarrabias, tenía mal genio, era irritable, impulsivo. Estuvo con Jesús en los momentos de mayor intimidad y en los más amargos sufrimientos. Pedro, impulsivo, impetuoso, extrovertido, había nacido para ser líder. Cristo le dio el nombre de roca y Cristo lo confirma como líder en su iglesia. Judas Iscariote tuvo las mismas oportunidades que los demás. Fue el apóstol obsesionado por derrocar a los romanos y entrega a Jesús como una estrategia. ¿Acaso él, por unas cuantas monedas y amando a Jesús, pudo haber entregado a nuestro Padre? Pensémoslo, hermanos. Judas Tadeo, hermano de Santiago el menor, es el contraste con Judas Iscariote, el apóstol constante. En la última cena hizo a Jesús una pregunta. La respuesta que recibe se convierte para él en norma de vida. Tomás, el apóstol más melancólico, áspero para tratar, terco y pesimista, no miraba la vida, miraba el sufrimiento que hay en la vida. Era la duda encarnada. Tomás es siempre el mismo, abatido, escéptico, obstinado, aquel que solamente quiere ver para creer. Hermanos, ¿y para qué van a servir todas estas personalidades de los apóstoles? ¿Qué tan importante puede ser o conocer en este tercer tiempo todos estos reconocimientos de las formas en que ellos en el segundo tiempo tenían esa personalidad? Ahora, en este tercer tiempo, nosotros podemos adoptar cualquiera de ellas. Es más, podemos tener ya una personalidad como alguno de ellos. ¿Y quién queremos ser en este tercer tiempo? ¿De qué manera vamos a personalizarnos con la palabra de este tercer tiempo para convertirnos en discípulos y entregar su palabra? He ahí una buena pregunta que debemos contestarnos todos. Aún así, con todo el amor que pudieron conocer de Jesús de Nazaret, aún así, hermanos, estos 12 apóstoles, en el tiempo en que vivieron con el Maestro, unos interpretaron en una forma y otros
en forma distinta su enseñanza, pero había algo que los unía, el amor a nuestro Padre, aquella gran fortaleza que tenían, conociendo su palabra y habiéndolo escuchado predicar, en donde todos estaban unidos en un solo ideal. Los animaba la misma sabiduría, el mismo amor. Cada quien emprendió la caminata por distintas comarcas, mas sus espíritus, sus pensamientos estaban unidos en la misión que deberían cumplir, y los animaba el recuerdo de Jesús. Siempre, siempre procuraban reunirse para cambiar impresiones sobre sus luchas, tribulaciones, y también para alegrarse con los triunfos alcanzados. Unos a otros se impartían aliento, valor y fe. En este tiempo en que ustedes, en que todos nosotros tratamos de tener ese ideal, en este tercer tiempo, en aprender, en tratar de analizar y comprender la palabra de nuestro Padre, démonos aliento, hermanos. Démonos ese valor que nos hace falta para poder manifestar la palabra de nuestro Padre, y tengamos esa gran fe de lo que hoy hemos descubierto y de lo que hoy estamos escuchando es la verdad, es la palabra divina que nuestro Padre vino a entregar en este tercer tiempo, y que estamos perdiendo ya mucho para poderla entregar. Esos 12 apóstoles supieron sembrar la simiente que nuestro Padre les confió. Hoy, en esta lectura que realizamos, dice nuestro Padre que la simiente no está entregada. Lloremos, hermanos, porque Él lo dice. Llora, llora, porque tienes que darte cuenta que todavía no has podido cumplir, porque tenemos que sembrar ese trigo y hacer a un lado la cizaña. Todos tenemos que sembrar una sola simiente, hermanos, y porque esa fue la palabra de nuestro Padre, su ley de amor que nos enseñó. Por eso el fruto que brotó del corazón de los hombres a través de su palabra, en el segundo tiempo y en este tercer tiempo, es de amor. Hemos entendido, hermanos, lo que nuestro Padre nos quiere decir cuando nos habla de todos los hechos que debemos llevar a nuestros hermanos de aquel tiempo y de este tercer tiempo. Siempre hemos dicho que debemos sembrar de buenos ejemplos el camino y que no debemos adulterar sus enseñanzas. Imitémosle e imitemos a esos apóstoles del segundo tiempo que nunca
cayeron en cultos materiales para enseñar o para explicar su doctrina. Bien, pues muchísimas gracias. Le damos a María Aide por ahí tuvo algún problema que salió de línea. Y ya que regrese, vamos a seguir escuchándolo lo que falta de su análisis, que le faltaban poco, se dieron 45 minutos para ello. Se abre, se abre ya llegó nuevamente, ya llegaste, Sí, Aide. hermano. Sí, Adelante, culmina, por favor, sí, porque te sacó el sí, internet. Adelante. exactamente. Pues bien, hermanos, hoy a través de cada párrafo podemos analizar y entregar esa palabra de nuestro Padre. Y serían tantos escuchen, tantos análisis que podrían presentarse. Pero he aquí que me he abocado a estos 12 apóstoles. Ellos murieron martirizados de diversas formas, como crucificados, decapitados, apedreados y aún desollados. Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir a manos del rey Herodes. Pedro, como ya dije en la lectura, fue crucificado. Pablo fue decapitado en la vía Ostiense. Era una vía, una carretera muy importante de la antigua Roma. Bartolomé fue crucificado, pero antes despellejado vivo. Simón, el cananeo y Judas Tadeo fueron martirizados en Persia por negarse a adorar a los dioses paganos. Santiago el mayor y Tadeo fueron ejecutados al filo de la espada. Tomás y Mateo fueron alanceados, es decir, heridos y muertos con una lanza. Hermanos, ese es el camino que nos espera. Estamos dispuestos a sacrificarnos por la palabra de nuestro Padre. He escuchado que dijeron, sí, sí, porque nuestro divino Maestro es y será el gran Espíritu Divino que nos reveló su palabra y su legado será inmortal. He aquí, hermanos, que no vamos a morir a través de esta espiritualidad, sino que seremos sus nuevos intérpretes. Aprendamos a interpretar su palabra y que nuestro Padre nos acompañe. Gracias por escucharme. Bendito sea cada uno y todos ustedes. Muchas gracias a ti, María Aide. Bellísima la enseñanza que dejó el Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador prometido a través de estos textos que se convirtieron en 12 tomos del libro de la vida verdadera, cual tercer testamento. Vamos a abrir el segundo y último bloque para los análisis que cada quien quiera aportar. En este caso, pues se abre la pizarra y mientras se deciden voy a iniciar yo con el análisis correspondiente. En la enseñanza, el padre habla de
grandes ejemplos de esos grandes espíritus. ¿Para qué? Para que emulemos, nos fortalezcamos con el ejemplo y más practicar la espiritualidad. Al hablar el Padre de esos grandes espíritus elevados que convergieron en la verdad de la ley divina del Padre, que es el amor, y del amor supremo se desprende todo, que es el Padre, muy diverso como lo es su creación. Pero eso es una sola la verdad. Cada uno de nosotros traemos nuestra verdad, la comprendemos de diferente manera, pero igual que todos esos apóstoles, debemos de converger en esa ley de amor, en la esencia de la enseñanza, que es la virtud, la potencia, los dones, las manifestaciones del Espíritu, para poder morar en aquellas altas moradas espirituales. Cuando Jesús, nuestro divino Maestro, caminó hace más de 2000 años en este mundo, ese discípulos tuvo y ya se manifestaron sus personalidades. Pero ¿qué es la personalidad? ¿Qué es el Espíritu? Ahí viene un gran discernimiento donde esos 12 discípulos que tal vez los congregó en representación de las 12 tribus que estaban concentradas en aquel tiempo en el Medio Oriente. Ahora dice que son 12 tribus en este tiempo, están diseminadas por todo el orbe de la tierra. Pero esos 12 discípulos, al darnos nota, nuestra hermana María Aide, de sus personalidades, la personalidad se desarrolla en virtud que cuando el espíritu a través del alma encarna en el cuerpo en este mundo y empieza a desarrollar los sentidos materiales del cuerpo, el espíritu empieza a ver por fuera de él, y al ver por fuera de él a través de los sentidos del tacto, del gusto, de la vista, del oído, del olfato, empieza a entender muchas cosas, es donde se empieza a manifestar el espíritu a través de la conciencia, a través del conocimiento, a través del raciocinio, a través de la inteligencia, a través de todos los dones que el espíritu trae, inherentes desde que brotamos del espíritu, del supremo espíritu que es el Padre. La mayoría ya eran adultos, todos. Unos fueron recaudadores de impuestos, otros fueron líderes, otros ya escuchamos las personalidades, pero todas esas personalidades que se desarrollaron en sus actividades en el mundo evolutivo de aquel tiempo, en la segunda era, el Padre con su sabiduría los reunió para que con todas sus actitudes en esa personalidad se desarrolla como ego, también es el ego, la personalidad del individuo. Los fue adiestrando, los fue aleccionando, los fue adoctrinando como maestro para que sus actitudes, facultades y atributos manifestados en virtud se dieran cuenta que era el espíritu manifestándose, espíritu de verdad. Y así todos se unificaron en la ley eterna del Padre, complementariamente con la ternura y el gran apoyo de María y esa congregación de donde brotó el Padre por obra del Espíritu Santo. Ahí manifestado el Espíritu a través de virtudes, dones y potencias, en facultades y atributos, les enseñó el Padre cómo desarrollarlos. Y no solo de palabras, sino que a través de las acciones les puso el ejemplo.
Y les dijo, lo que veis que hago yo, ustedes podéis hacer. Es el Espíritu manifestándose. Él lo ha dicho en una enseñanza, todos no somos ni más ni menos. Todos somos iguales en la semejanza a Él por esas manifestaciones del Espíritu. Cuando las manifestaciones son de miedo, que ellos mismos lo sintieron, como Pedro al negarlo, de desconfianza o duda, como Tomás, de traición, tentación, como Judas, rencor, ira y todo lo que es una vibración negativa y densa, son flaquezas de la carne, ya no es el espíritu se empieza a postergar dentro de la inteligencia, el raciocinio y las grandes virtudes que trae las empezamos a dejar de lado y empiezan a manejarse los instintos de la carne a través de esas creaciones que manifestamos por medio de la personalidad y el ego materializado, bajas pasiones, ambiciones desmedidas, fanatismo e idolatría, anatemas y dogmas. Por eso nos viene a entregar esta enseñanza. Entonces, todas esas flaquezas son de la carne, del ego y de una personalidad mal conducida porque el espíritu no es el que dirige, sino la carne. El espíritu se posterga, se turba y es la carne que aunque está vivificada por el espíritu y el alma, con esas manifestaciones y vibraciones del ego, empieza el hombre, el individuo, a crear sin rumbo y sin conocimiento, y el espíritu a turbarse. Pero aún así, cuando nos vamos de este mundo, si nos vamos llenos de acciones de maldad, Él nos da oportunidad en su gran generosidad. Para eso es necesario conocer lo que es el espíritu, para poder llegar a ser grandes dentro de la humildad, espíritus como los que se manifestaron hoy a través de la enseñanza y de la lectura que nos acaba de compartir nuestra hermana María. Eh, la transición del espíritu, cuando está preparado, y el ejemplo lo vemos en los 12 apóstoles, ejemplos son de eso ellos, como en el espíritu encontraron fortaleza, porque se dieron cuenta que el hombre es más espíritu que carne. La carne prácticamente nos revela al Padre que por el germen del error que tiene por medio de los instintos, es una gran prueba para el espíritu, para que se enseñe a dominarla, a manejarla con mansedumbre, a no desbordar los instintos, porque por los instintos desbordados caemos en las bajas pasiones. Eso es evolucionar, alcanzar evolución espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Espiritualizándonos. La espiritualidad no es religiosidad, no requiere de ritos ni de ceremonias, requiere de conciencia, inteligencia, sapiencia, razonamiento y sobre todo una vida recta, que la perfección no la vamos a alcanzar aquí, porque nos permite ir aprendiendo de los errores. Espiritualizar es abrir el conocimiento a la sabiduría. Espiritualizarse es la bienandanza, elevar el pensamiento y el sentimiento hacia la bienandanza, hacia las vibraciones que genera el espíritu por parte de las virtudes. Por eso así nos invita a ser sumisa a la envoltura, a los supremos mandatos de la ley. ¿Y qué es la ley del Padre? Amor. Así cuando desencarnemos, parte de transformar aquí
por medio de la prueba de la carne y de las vicisitudes que genera el vivir en un mundo como esto, porque el espíritu de la humanidad está turbado, por eso hay maldad, guerras, enfermedades, tantas cosas. Podemos colaborar con esa redención que el Padre nos invita y poder, cuando desencarnemos, llegar ante las puertas del reino, que sabemos que el reino no es un lugar determinado porque su creación es infinita, sino es la sabiduría y la elevación y el amor con que el espíritu vibra y la ternura. Vamos a llegar sin un ay, sin una queja a las puertas de ese reino, por medio de la obediencia, por medio de la resignación a las pruebas, conscientes de que son pruebas, no son castigos. Y si llegan a veces es porque nosotros mismos las creamos, porque hay una ley universal que el Padre dio para que nos rigiera, que es la ley de causa y efecto, obediencia, resignación, amor. Todo eso hicieron llegar a su presencia aquellos discípulos. Por eso en este grupo decimos, nosotros somos discípulos todavía del Padre, somos párvulos, estamos aprendiendo, porque no hemos desarrollado nuestros dones, no tenemos esa fe y ese conocimiento para dar y otorgar sanación, para dar y otorgar caridad, para doblegar nuestra carne. Por eso aquellos discípulos entendieron todo esto. Y lo dice el Padre en este tema. Es bueno que analicéis todo cuanto hoy os he dicho. Comprended, comprended que mientras más alto habite el espíritu encarnado, menores serán sus penas y los efectos del dolor sobre su materia. De hecho, el espíritu es puro. La carne y el alma son los que se manchan y el espíritu sufre todo eso. Está encarnado, ignorante y evolucionando, pero lentamente a través de las religiones, a través de los sentidos sordos del espíritu. Nos dice, ¿hasta cuándo lograréis llevar mi doctrina en el corazón y ser capaces de dar vuestra vida por testificar esta verdad? En aquellos tiempos eran muy radicales los del Sanedrín, los fariseos, y mataron a nuestro divino maestro como a ellos, a los discípulos también. Todavía en el siglo XIX, en los tiempos de Roque Rojas, había un movimiento exacerbantemente cruel que era la Inquisición, que si manifestabas esto, estas verdades, te quemaban con leña verde. Hoy no, hoy ha evolucionado el mundo y tenemos la libertad de expresar nuestra verdad, nuestro conocimiento, pero tiene que converger, igual que esos 12, en la verdad suprema de la espiritualidad, de esa ley de amor. Dice, no te bastan los ejemplos de tantos mártires que han dado su vida por el amor a la humanidad para sostener la verdad o defender la justicia. No os bastan aquellos ejemplos para comprender de lo que son capaces mis discípulos. Tenemos esa capacidad de ellos también. ¿Por qué no les desarrollamos? Por la ignorancia. Hemos caído en fanatismos, creyendo que nuestra verdad es la única. Eso es ser fanático, creyendo, adorando imágenes, cuando la verdad y el desarrollo de todos los dones están por dentro de nosotros, en el espíritu. Por eso, cuando nos vamos turbados y ellos se van y sufrieron martirios y ya nos dijeron de qué manera murieron. Por eso dice el Padre, nos pregunta a nosotros, ellos sabían quién eran ya, pero nos dice a nosotros, hablando del Espíritu, decidme, ¿quién sois?
¿Qué sois? ¿Qué creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia lo infinito? El espíritu que verdaderamente conoce su destino, dice, transmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y participe en su gran misión. Mas cuando llega el instante de dejar la envoltura en la tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa es una ley natural, nacer, crecer y morir, entre comillas, porque yo no creo que la muerte exista. No le importa cómo muere el espíritu elevado, no le importa cómo muere su cuerpo, dice el que fue su cuerpo, si de enfermedad, si de vejez o destrozado. Él sabe que su misión está antes que todo. Conoce su espíritu. Y para entender qué es el espíritu, es una enseñanza muy grande que nos dejó el Padre y que a través de esos textos que estamos estudiando, estamos comprendiendo realmente qué es el espíritu. Y hay cientos de fragmentos en las enseñanzas para saber qué es el espíritu. Dice el espíritu maravilla de luz. Nos dice, si pudieses contemplar por un momento a vuestro propio espíritu, quedarías asombrado de saber quiénes sois. Os maravillarías con su luz y sentirías respeto por vosotros mismos. Mas si no podéis verlo con los ojos de vuestro cuerpo, tened fe en él, pero una fe con conocimiento, no ciega. Eso nos vino a entregar esta enseñanza. A través de las 3 eras nos ha estado acompañando. Dice, tened fe en él por sus manifestaciones. Ya vimos cómo se manifiesta el Espíritu. Y así no seguirá vuestra materia siendo una cárcel ni obstáculo para su elevación. Pensad que vuestro espíritu, como ser semejante al Creador, está destinado a ejecutar obras dignas de aquel que le dio la vida. Ahí está la semejanza al Padre, no en la carne. La carne solamente es temporal, es un báculo que necesitamos para aprender, porque si estamos aquí es porque hemos descendido a este mundo de formas y por medio de las pruebas tenemos que tomar fortaleza, conocimiento y superarlas para poder alcanzar ese cielo que pretendemos. ¿Qué es el espíritu? Y dice, ¿dudáis a tener la inocencia de un ave o la belleza de una flor? Porque solamente os juzgáis a través de vuestra pobre indumentaria o por algún defecto físico de vuestra envoltura. Mas no miráis al espíritu, a ese ser dotado de belleza y gracia celestial. El espíritu es luz, es inteligencia, es amor, es sabiduría, es armonía, es eternidad. Y de todo esto carecen las aves y las flores. Buscad la belleza del espíritu. Ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del Creador. No os afanéis tanto por vuestra belleza exterior, aunque sí os digo que no descuidéis nada de vuestro ser. Fíjense qué sabio y clemente el Padre, ¿no? Está bien, dale al cuerpo, al César lo que es del César, pero también dale a Dios lo que es de Dios. Armonía, eso es evolucionar. ¿Qué nos dice también sobre el espíritu para poder culminar el análisis? Dice, vengo a enseñarte a conocer profundamente a vuestro espíritu.
Porque esa inmensa ola de materialismo que ha venido avanzando sobre la humanidad tendrá que crear inmensas necesidades espirituales. Y es preciso que en el mundo exista una fuente de luz en donde los sedientos de la verdad puedan calmar su sed. La paz en el espíritu os habla de moral, de virtudes. El que no anhele llegar a este estado de elevación, no sueñe con disfrutar de mi paz, porque aún está cautivo de las pasiones de la materia y de las falsas visiones de felicidad que le presenta el mundo material. Él, que alienta en su interior un ferviente deseo de paz, saciado ya de los placeres materiales, es el que busca su liberación, ansioso de alcanzar al fin lo que para él fue creado. Vayamos con el privilegio de la facultad de la imaginación, aquellos que conocemos el cosmos por medio de la ciencia, todo lo que físicamente ha creado para nosotros, moradas infinitas. Trabajamos solamente para este tiempo temporal y material, o nos esforzamos en trabajar para seguir elevándonos, para encontrar esas moradas. Así como las hay más elevadas, está esta intermedia, porque aquí es el peldaño, la plataforma hacia las 7 escalas que ya las hemos estudiado, de perfeccionamiento que le hizo presente a Jacob. De ahí para atrás o para abajo está el abismo creado por nosotros mismos. Moradas donde no vislumbran la misericordia del Espíritu Santo, donde no se contempla esta luz, donde hay más crueldad, donde todo es negro, oscuro en el espíritu, está sumamente turbado. Y es porque ha caído Él, nosotros mismos creamos todo eso. No somos co-creadores del Padre, transformamos todos esos mundos a los que les llamamos infiernos, no solamente en lo físico, sino en lo mental y en lo espiritual. Pero Él a través de las reencarnaciones, de los mundos que va creando constantemente, porque Él es vida, nos va dando la oportunidad de regresar, de levantarnos como el ave fénix y regresar hacia Él, porque no hay condenación. Nadie se va a condenar. Dice Él que no sería Dios, no sería el Padre, si uno de sus hijos se condenara eternamente, porque Él no ha creado infiernos, ni ha condenado a nadie. Nos ha dejado por el don de libre albedrío en la eternidad y en este mundo que es como un abrir y cerrar de ojos para Él, ir aprendiendo. Hasta aquí hemos llegado en nuestro contexto evolutivo espiritual, de conocimiento y práctica. Ahí está el ejemplo de los grandes espíritus. Ahí está la manifestación, por si dudamos. Yo siempre lo he pedido con humildad, que si no creemos en estas enseñanzas, por sentido común, practiquémoslas por lógica elemental y veremos grandes transformaciones en nuestra vida. Yo siempre he sido un buscador de la verdad y aquí estoy compartiendo con ustedes y viviendo con ustedes, embelesado, consciente, trato de ser consciente de estas verdades tan supremas, mis grandes hermanos. Pues muchas gracias y muchas bendiciones. Vamos con Consuelo Benavides a que nos dé su análisis del tema. Adelante, por favor. Buenas noches y bendiciones para todos mis hermanos. Pues yo en el análisis voy a agarrar unos pequeños párrafos solamente para el análisis.
del párrafo 57 dice, hoy os encontráis lejos de aquella meta. Prueba de ello es que en la tierra vengo a reclamaros lo que habéis hecho de vuestro espíritu y cuando llegáis al valle espiritual, reclamo al espíritu lo que hizo de su cuerpo en su paso por el mundo. Mientras seáis párvulos en medio de esta lección, estos mundos, esta naturaleza, esta vida material tendrá que existir. Cuando Dios iluminó y os conservó, como Padre os amo y os espero. Como maestro os enseño y os conduzco, mas como juez os juzgo inexorablemente. Hay quien diga que me asemejo a un rico avaro que todo lo quiere para sí, porque todo lo cuida, lo guarda y lo reclama. Mas en verdad os digo que así como el mundo, todo, en el mundo, todo cuanto puse en él fue para vosotros y no para mí. Así en la vida eterna, todo lo conservo para cuando entréis en ella y seáis sus poseedores. Pues aquí claramente nos está diciendo que tanto tenemos que cuidar de nuestro espíritu a través de estas enseñanzas, que las meditemos para poderlas llevar en práctica junto con nuestro cuerpo, porque tenemos un espíritu que alimentar con la palabra día a día, y nos lo ha dicho varias veces en otros momentos con los hermanos, de que nuestro cuerpo también se alimenta de la luz, que es el conocimiento y alimento para nuestro espíritu. Pero también tenemos un cuerpo que cuidar, alimentándonos, cuidándonos en salud, porque también depende de que compartamos a nuestros hermanos, poder salir a lugares donde se nos indique por medio de sueños, de visiones, o el sentir de ir con alguien, o cuando nos pone a través del pensamiento a quién hablemos o con quién vayamos, porque necesidad tienen. Así como cuando tenemos sueños y visiones que vemos personas o soñamos personas que jamás hemos visto físicamente hablando, pero que sí nuestro Padre nos permite ver a aquellos hermanos que están tanto en nuestro alrededor, en nuestro entorno, de nuestros mismos vecinos, de nuestro estado, de nuestro país y de otras naciones, de otros países. Entonces, no necesariamente tiene que ser solamente el egoísmo de nuestra propia familia del país en que habitamos, sino alrededor del mundo. Pero también dice que cuando nos reclaman es por lo que no hemos hecho. ¿Qué nos reclama? Espiritualidad, obediencia y cuidado con lo que compartimos también, que tengamos cuidado para no herir a nuestros hermanos, que hablemos con amor y justicia. Lo justo es que tengamos, ahora sí como dicen, paciencia, así como lo hemos, nuestro Padre nos la ha tenido a nosotros, y también compartamos este pan espiritual. Así como dice que nos enseña pues como maestro, ¿no? Como padre pues siempre nos ama y nos espera a que maduremos, porque dice que somos párvulos en medio de este mundo, porque no hemos crecido y madurado. Y pues se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras acciones y en todo eso que nos dice. Por eso nuestro Padre a través de las enseñanzas dice que las meditemos, las practiquemos y las compartamos con el ejemplo, no solamente con palabras, porque Él nos ha dicho que Él es el maestro, que también es maestro de acciones que van acompañadas con lo que Él hizo en el mundo a través de lo que les enseñó de los apóstoles. Pues bueno, hermano, esto es mi pequeño análisis y esto es lo que nuestro Padre pues quiere que hagamos, ¿verdad? Meditemos y maduremos y crezcamos espiritual y materialmente en la mente, porque pues ya, como dicen muchos, tendrán o no tendremos más tiempo, no lo sabemos, hoy estamos, mañana no sabemos. Muchas gracias por permitirme compartir este pequeño análisis. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias también, Consuelo. Ahorita mencionaste la palabra mente, pero ¿qué es la mente?
¿Cómo la concebimos? Espiritualmente la mente manifiesta el sentimiento y el pensamiento de la personalidad y del desenvolvimiento del individuo. Respecto a lo que dices, quiero abundar también y confirmar lo que nos comentas, que el Padre reclama. El Padre es un juez bondadoso, no juzga como los hombres, con crueldad ni anarquía, ¿no? Él juzga con amor y da oportunidades suficientes, las que sean posibles para regenerar. Respecto a eso, es la conciencia la que nos reclama, porque dice en la enseñanza del espíritu, mi espíritu es un espejo en el que tenéis que contemplaros, y él os dirá el estado de pureza que guardéis. En cuanto os encontréis en espíritu ante vosotros mismos, vuestra conciencia os iluminará. Ahí cuando uno se va de este mundo ya no hay cuerpo, ya no hay exterior, ya no hay sensaciones, que los sentidos corporales se nulifican, la carne perece y sus órganos se desigregan en moléculas y átomos y van a componer el reino al que les corresponde dentro del mineral, el vegetal y el animal. Y el espíritu, conservando su alma, despierta a la luz de la conciencia y es la conciencia cuando ahí se abre y ya no nos podemos mentir. Si aquí mentimos, allá ya no. Por eso dice, cuando te encuentres en espíritu ante vosotros mismos, vuestra conciencia os iluminará. Se despejará vuestra memoria y recordaréis lo olvidado, porque entonces entenderéis lo que hiciste. ¿Por qué entonces temes a mi justicia? Si no vas a recibir más de lo que mereces. ¿Por qué no temer desde ahora vuestros actos? Ved con cuánta bondad dejo que vuestro entendimiento comprenda el misterio de lo que es vuestro juicio. ¿Lo ven? Él no castiga, él no condena. Él es tan respetuoso de nuestro albedrío porque es sabio y amoroso. Bien, pues queda la pizarra abierta para el que quiera aportar un análisis, un complemento. Es respetable la verdad de cada uno de nosotros. E igual que esos 12 apóstoles, tenemos que ir convergiendo en esa gran verdad que es la espiritualidad, en esa gran ley que es la del amor. Estamos en este mundo evolucionando poco a poco y nos tenemos que ayudar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Entonces, pues queda la línea abierta o nos despedimos. Vamos a dar unos segundos a ver quién quiere participar. Bien, pues muchísimas gracias. El jueves ya no hay reunión porque vamos viajando rumbo a Tlisco, Puebla, a la invitación que nos hizo nuestro gran hermano Nachito Mota, a la gran reunión nacional que está invitando ahí de espiritualistas y hombres de buena voluntad a congregarnos, a compartir estas enseñanzas. Por ahí está el programa ya establecido y nos vamos en vivo hasta el sábado por medio de este grupo. Vamos a lanzar el link de enlace para el que quiera escuchar los temas a tratarse ese día y participar en vivo. Y vamos a tratar también de reproducirla y programarla para poderla publicar en el grupo Vida Verdadera de YouTube. Pues nos vamos, no sin antes escuchar a Consuelo y con la plegaria que nos otorgue nuestra gran y querida maestra, nuestra hermana Aide. Adelante, Consuelo, por favor. Nuevamente, muchas gracias por permitirme abrir el micrófono. Tuve
dos visiones pequeñas, pero quiero compartirlas brevemente. En el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestra Madre Purísima, voy a compartir dos pequeñas visiones que vi, que nuestro Padre me ha permitido para compartirlas. La primera visión que tuve fue que iba un hermano espiritual muy resplandeciente de luz, una túnica muy brillante, que llevaba una multitud de espíritus caminando por un camino angosto. Después de eso, vi que se abrió una puerta. De esa puerta salió una luz blanca muy brillante que se tornó en dorada. Al mismo tiempo que vi unas manos muy grandes para recibir a ese espíritu que llevaba esa multitud de espíritus hacia la luz, hacia esa luz dorada que salía de esa puerta. Esa fue mi primera visión. En la segunda, vi que a través de los enlaces que han habido a través del tiempo que se tenga compartiendo estas enseñanzas, vi que había algunos que preguntaban por ella porque empezaban a hablar por teléfono, otros retornaban que ya se habían ido de estas enseñanzas, se habían retirado de esta espiritualidad, y también había quienes pues les pedían sus números de teléfono y también les preguntaban que cómo podían ellos entrar o cómo podían ir o cómo podían hacerle para que también se extendiera a los lugares, que si pudieran ir a otros estados y tal vez a otro país. Eso es lo que fueron mis dos pequeñas visiones y no sé si quieran aportar algo o yo voy a dar un pequeño análisis nada más y si alguien pues tiene algo que aportar aparte, pues se los agradecería. Primeramente en la visión veo que ese espíritu de luz puede ser nuestro hermano Elías, que lleva una multitud de espíritus. Esos espíritus también pueden ser aquellos que poco a poco han llegado desde tiempos, como dicen, no nomás de ahorita, sino desde que se compartió esta enseñanza en este tercer tiempo, y al mismo tiempo también espíritus que han de alguna manera conocido esta enseñanza y que también al encontrarse unos en espíritu, pues van recorriendo ese camino de luz que va llevando hacia la morada de nuestro Padre Celestial, donde está el reino del Espíritu, donde va a entregar a esos espíritus y cuentas de nuestros hermanos a los cuales ha iluminado el corazón para que lleguen a Él. Ese es el pequeño análisis que tengo de la primera visión. Y de la otra, pues hay que ser pacientes, no hay que desesperarnos porque seamos poquitos. Acuérdense que nuestro Padre es quien hace florecer esa semilla en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y Él sabe el tiempo y el momento. A lo que nos dice es que seamos pacientes. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias por permitirme abrir el micrófono para compartir estos pequeños mirajes que nuestro Padre nos comparte. Gracias y bendiciones y que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Consuelo, por paciencia, es una virtud, indudablemente. Por ahí levantó uno la mano, nuestro hermano Salvador. Ojalá y pueda ahora sí abrir su micrófono y darnos su análisis. Adelante, Salvador, puedes abrir tu micrófono. Ahí cerraste tu cámara, necesitas digitar tu micrófono para abrirlo. No, es tu mano la que está ahí, tu mano y tu cámara es lo que estás manipulando. El micrófono es el que no logras abrir. Ojalá y nos hicieras llegar por escrito tu análisis. Ese es un foro abierto para todos
y no se medra, no se restringe el análisis y mucho menos la comprensión de la misma enseñanza. Entonces, lamentamos mucho que no puedas abrir tu micrófono. Vamos con María Elsa para despedirnos. Adelante, María Elsa, por favor. Allá en Jalapa, Veracruz. Me pasó lo mismo que el hermano Salvador. Y tú a través de tu computadora, tú no le puedes, no lo puedes apoyar a Salvador para abrir el micrófono, ¿no? No, buena Tiene que ser propuesta, pero no tengo influencia más que cerrar ah, y otras acciones, pero ellos tienen que ser. Gracias por tu recomendación. ¿Tienes algún comentario a la enseñanza? Adelante, María Elsa, por favor. no, pues que me encantó la enseñanza, ahora sí que pues está en cada uno de nosotros, ¿verdad? El, el acercarnos a nuestro Padre como lo hicieron todos sus apóstoles, ¿no? Hay que ir avanzando poco a poco, pero más que nada, pues necesitamos ser compasivos con nuestros hermanos de manera espiritual. Es importante que nos acerquemos a ellos de una manera compasiva. Eso es lo que yo considero que debemos empezar y pues más que nada empezar por nosotros mismos. Es fundamental primero analizarnos, conocernos, hablar con nuestro Padre, porque solamente a través de veras de las acciones es como podemos, los que nos pueden reconocer. Podemos hablar mil maravillas, podemos hablar mucho, pero las acciones son lo que cuenta ahora en día. Yo así lo considero. Por eso, como nos dice él, velad y orad, pero más que nada velad de nosotros mismos, por nosotros mismos. Sí que sí. Pues bien, muchas gracias. Velad, velad por qué. Velad por nuestras acciones, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos que son creación y por nuestras sensaciones que genera el cuerpo. Orad, orad, sí, pero respaldado en una vida recta, llena de amor, de virtud, lo más que se pueda, para que sea el respaldo, sea la plataforma, para que cuando se dé la petición, así sea de un minuto, de un segundo, se conceda. O cuando se dé la intercesión por los demás, se conceda. O cuando se dé la adoración, que es el agradecimiento para mí por todo y por todos, sintamos esa paz, ese regocijo, sintamos el espíritu, porque cuando se siente amor, regocijo, ternura, estamos sintiendo el espíritu y el espíritu es parte del Cristo. Aquel Cristo, aquel rayo que mandó en Jesús, el Padre, a personificarse, aquellos apóstoles también tuvieron personalidad como nosotros, y ya lo dijo Aide, en su gran y en su gran visión en ese análisis. Pero vencieron su ego, a pesar de que hubo incidentes bochornosos, negación, traición, agresión, duda, pero lograron salir adelante. No es permitido conscientemente hacerlo, y a veces si lo hacemos conscientemente el Padre nos va a perdonar, pero tenemos que restituir, reparar lo que hagamos como daño, con obras de amor. En este tiempo nos dice, ya no será solo el dolor, puede ser también con obras de amor que restituyas el daño que te has hecho y que le has hecho a los demás. Eso nos invita a cada noche, a hacer un acto de conciencia en la plegaria, en la oración, y ver qué hicimos en el día. Y dice en su palabra, si hoy fuiste mejor que ayer, mañana sed mejor que hoy. Y si has dañado, restituye. Levántate al siguiente día, porque si tu conciencia te va a marcar qué hiciste, pedir, ofrecer una disculpa, a ofrecer ternura que negaste o la ayuda que te pidieron. Ahí está la conciencia. Esto es
grandemente sencillo y maravilloso. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos los que presentes estuvieron hoy por su perseverancia, su paciencia y su gran amor, porque esta grabación ya va para nuestros hermanos, aquellos cientos que nos escuchan en YouTube y que les mandamos un abrazo fraterno, un abrazo de luz y estamos unificados a ellos en oración. Les bendecimos y pedimos que oren también por nosotros y oremos por la paz del mundo. Adelante, María, y vamos despidiendo nuestro enlace. Gracias, hermano José Manuel. Nuestro agradecimiento primeramente a nuestro Padre por habernos permitido escuchar este tema de su cátedra. Nuestro agradecimiento a nuestro gran espíritu que sigue creciendo. Nuestro agradecimiento al gran amor que tiene nuestro Padre para sus hijos. Nuestro agradecimiento a todas las pruebas que tenemos y que nuestro Padre nos permite seguir adelante. Nuestro agradecimiento a nuestra hermana humanidad y a todos aquellos que nos escuchan y que siguen tratando de despertar su conciencia y analizar la palabra de nuestro Padre. Es verdad, podemos hablar, pero jamás hablaremos como nuestro Padre si no seguimos sus acciones y su ejemplo. Oremos, hermanos.